Hola y saludos a todos ustedes. Soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Les doy una bienvenida cordial a nuestro mensaje de hoy. Si nos visitas de primera vez, quiero invitarte a que te suscribes a nuestro canal de YouTube para que nunca faltes un sermón o mensaje de los que estamos compartiendo con todos ustedes, para que seas parte de la jornada que estamos haciendo juntos en descubrir más de la palabra de Dios. Para todos ustedes que son miembros ya suscritos, gracias por compartir tu tiempo otra vez con nosotros. Hoy vamos a ir en la palabra de Dios al libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Una vez más, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Y mientras que lo estás encontrando en tu Biblia, quiero invitarte que si no has tomado el tiempo todavía para orar y abrir tu corazón y tu mente para lo que Dios quisiera hablarte a través de esta lección, te invito, por favor, ponga en pausa a este mensaje y toma un momento para hablar con Jesucristo, para preparar tu mente y corazón por lo que Él quisiera enseñarte a través de este mensaje, y luego continúa con el sermón después de que hayas orado. También quiero indicarte de anticipación que a través de esta lección habrán ciertas preguntas y puntos de acción sobre la cual quisiera que compartieras tú con nosotros, con responder en voz alta a estas preguntas o estos puntos de acción, para que tú también correspondes junto, interactuando con este sermón, para sacarle más provecho, sacarle más carne y ser más impactado, si fuera posible, por causa y motivo de tu participación. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, en la versión Reina Valera, la Biblia dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera hablarles por un rato de este tema o tópico o idea de la cual voy a titular mi sermón hoy. Para incrementar mi impacto, debo incrementar mi disciplina. Una vez más, para incrementar mi impacto, debo incrementar mi disciplina. No sé si te diste cuenta mientras que estábamos leyendo el texto hoy en 2 de Pedro, cómo cada elemento de este texto se edificaba o se construía uno sobre el otro. En esta cascada espiritual de elementos, un tema en particular se construía sobre el tema de anteriormente, y este proceso continuaba a través de este pasaje hasta que llegaron al fin del pensamiento. Y en el fin de esta discusión, el apóstol Pedro enseña que la añadidura progresiva de cada elemento que él había mencionado iba a causar que algunas personas fueran fructíferas y exitosas en su conocimiento del Señor Jesucristo. Es en esta añadidura progresiva de elementos y en la forma que estos elementos trabajan juntos y producen al final un producto exitoso, en la cual yo estoy interesado en discutir con ustedes hoy, pero en una diferente vena de pensamiento. Jesús dijo en Mateo 5, verso 13, que somos la sal de la tierra. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, verso 14, que somos la luz del mundo y una ciudad sentada sobre una colina. Su enseñanza implica la clase de impacto
e influencia que nosotros estamos supuestos tener sobre la gente alrededor de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad para hacer un gran impacto sobre este mundo y tener una gran influencia positiva en las vidas de los individuos con quien nosotros interactuamos. Desafortunadamente, sin embargo, muchos de nosotros no tenemos la clase de influencia que tenemos la potencial de tener, porque somos muy indisciplinados en tantas diferentes maneras. Tenemos que ser honestos en este aspecto porque si mentimos aquí, esta lección no nos va a ayudar nada. Tenemos que aceptar la realidad que somos muy indisciplinados en tantas diferentes maneras. Y sin embargo, de lo que nosotros le decimos a la gente, nuestro ejemplo predicará el sermón más ruidoso. Nuestro ejemplo influirá a más gente y nuestro ejemplo tiene la potencial de eventualmente tener el mayor impacto sobre la vida de los demás. Pero si tú has aprendido algo en respecto a la naturaleza del ser humano, es que la gente típicamente no les gusta escuchar tanto como les gusta observar lo que nosotros hacemos y cómo vivimos, porque yo sé que a veces quisiéramos pensar que la gente nos oye y nos escuchan, pero la realidad es que ni siquiera nosotros hacemos eso. A veces entran las cosas por aquí y salen por allá y no tanto oímos lo que la gente dice, tanto como lo que observamos en sus acciones y sus hechos. Y por esta razón, nuestro ejemplo tiene la mayor capacidad para hacer una gran diferencia en este mundo durante el corto tiempo que tenemos para vivir aquí. Y si quisiéramos maximizar nuestro impacto e influencia sobre la mayor cantidad de personas posible a través de nuestro ejemplo, entonces necesitamos definitivamente aumentar nuestra disciplina personal. Yo siento que el Señor compartió esto conmigo recientemente a través de oración y meditación, y yo quisiera compartir con ustedes la secuencia progresiva siguiente para que puedan entender, yo creo, algo que pudiera realmente ayudarles a alcanzar mayor impacto sobre la vida de la gente. Si es que lo que quisieras alcanzar fuera eso, yo creo que la mayoría de ustedes mirando este video hoy quisieran tener mayor impacto en la vida de los demás. Entonces, quiero que entiendas, si quisiéramos aumentar nuestro impacto, debemos incrementar nuestra influencia. Si quisiéramos aumentar nuestra influencia, debemos incrementar nuestro ejemplo. Y si quisiéramos aumentar nuestro ejemplo, debemos incrementar nuestra disciplina. Entonces vamos directo a punto número 1 en esta lección para que tú puedas entender lo que estoy hablando aquí, y espero que esta lección te pueda abrir tus ojos y tu mente para comprender estos principios importantes para que en el fin tu vida también tenga un mayor impacto como Dios te diseñó que tuvieras. Punto número 1 en mi lección de hoy es aumentar mi impacto. Aumentar o incrementar mi impacto. Si acaso no entiendes esa palabra impacto, quisiera comenzar con una definición breve para darte algo de contexto en respecto a lo que estoy hablando. Y según el diccionario, la palabra impacto se define como tener un fuerte efecto en alguien o algo. Una vez más, la definición de la palabra impacto es tener un fuerte efecto en alguien o algo. Entonces, en el contexto, estoy tratando de explicarte que si queremos aumentar nuestro impacto, estoy hablando de aumentar o incrementar un fuerte efecto sobre la gente que tú tienes la capacidad de tener. Y yo creo que cada individuo tiene un impacto sobre la gente de una forma o otra. Pero la diferencia entre nosotros es a veces simplemente
la cantidad de impacto y la cantidad de gente impactada. Algunas personas tienen un muy chiquito impacto sobre otros en esta vida, mientras que hay otros que tienen un gran impacto. Y como vamos a hablar a través de esta lección, yo creo que la cantidad de tu disciplina por final determinará el clase de impacto que tú tendrás sobre la gente. En otras palabras, por ejemplo, si entre más indisciplinado que eres, o sea, entre más te falta la disciplina en tu vida, menos impacto tendrás. Entre más disciplinado eres, mayor impacto tendrás. Jesucristo vivió una vida altamente disciplinada, por la cual yo creo que era una razón que él tuvo un tremendo impacto sobre la gente. También se puede ver en el ejemplo del apóstol Pablo que él era un hombre altamente disciplinado. Estudia la vida de él, te darás cuenta que eso fue el caso en las Escrituras, por la cual yo creo que él también tuvo un gran impacto y él tenía mayor influencia sobre gente durante su vida. Estoy seguro, si tú estudiaras algunos de los mejores emprendedores, científicos, ministros, artistas y algunos de los más exitosos en este mundo, te darás cuenta que hay algo que tienen todos ellos en común, y eso es que ellos son personas altamente disciplinadas. Típicamente, entre nosotros, los menos influenciosos, los menos influyentes, típicamente son los pobres, los de poca educación, el ser humano típico. Otra vez, en otras palabras, si quieres ver por qué hay menos influencia entre la población por lo general, es porque entre los pobres y los maleducados, los de poca educación, el ser humano regular, el normal, típicamente tienen menos influencia porque generalmente gente así son muy indisciplinados, o sea, les falta grandemente la disciplina en esas personas y el minúsculo impacto que ellos tienen sobre el mundo, yo creo que es evidencia de esto. Incluso si uno fuera a ver la parábola de los talentos en San Mateo capítulo 25, te darás cuenta que esto ilustra esa idea. ¿Por qué? Porque habían varios hombres que tenían dones dados por Dios, pero los que fueron más disciplinados tuvieron mayor impacto en esa parábola en Mateo 25, y el que fue muy indisciplinado, el que le faltaba la disciplina para hacer algo con lo que tuvo, no impactó a nadie. Entonces, eso me trae a mi primera pregunta. En esta pregunta que quiero que contestes en voz alta, la pregunta es: ¿puedes pensar en algunas personas de gran éxito que sabes que son así porque también son muy disciplinadas? Una vez más, ¿puedes pensar en algunas personas de gran éxito que sabes que son así porque también son muy disciplinadas? Contesta a esa pregunta en voz alta y luego seguiremos con este mensaje. El famoso afinado jugador americano de béisbol Jackie Robinson una vez interesantemente dijo: una vida no es importante excepto en el impacto que tiene en otras vidas. Yo creo que es muy interesante lo que este hombre notó, y él fue un hombre que tuvo impacto, si conoces la historia de él, en el béisbol americano y en respecto al progreso de su raza en este país. Y él tuvo ese impacto, pero él remarcó que una vida no es importante excepto en el impacto que tiene en otras vidas. Y ahora algunos podrán
discutir, hermano pastor. Yo creo que todas las vidas son son importantes para Dios, y por supuesto nadie está discutiendo ese punto contigo. Nadie ni siquiera se pondría a alegar algo así, porque es cierto que en los ojos de Dios todas las vidas son importantes. Todas las vidas son de alta importancia al Señor, por eso Él murió en la cruz por todos ellos. Pero en los ojos de la gente, en los ojos de los seres humanos, de nuestra cofradía humana, no todas las vidas tienen igual valor. Y en los ojos de la gente, las vidas más importantes son aquellas vidas que tuvieron mayor impacto en otras vidas. Y por esa razón podemos ver lo que Jackie Robinson discutió durante su tiempo. Y yo creo que como cristianos nacidos de nuevo, quienes hemos sido llamados por Jesucristo para ser la sal de la tierra y la luz del mundo, debería haber un fuerte deseo en todos nosotros de querer tener un mayor impacto en la vida de las demás personas. Nuestra existencia no debería simplemente ser una existencia mediocre y poco influyente. Al contrario, nuestras vidas deberían ser altamente influyentes debido a nuestra forma de vivir altamente disciplinada. Deberíamos dejar el mundo un mejor lugar de lo que era cuando nacimos. La gente debería ser guiados hacia Jesucristo y llegar al cielo por causa de que nosotros hemos vivido. Las vidas de la gente deberían haber dramáticamente mejorado por causa de que existíamos. Tú deberías ser recordado como alguien que hizo, mejor dicho, una diferencia positiva en la vida de los demás. Me trae eso entonces a mi próxima pregunta, que quiero que respondes en voz alta. Y la pregunta es: ¿cuál es tu visión del impacto que deseas que tenga tu vida en los demás? Una vez más, ¿cuál es tu visión del impacto que deseas que tenga tu vida en los demás? Yo sé que esta es una pregunta profunda, y yo quiero que pienses y medites, y luego que respondes a esta pregunta. Y si tú sientes que no tienes ninguna visión por el impacto que quisieras que tu vida tuviera sobre las demás personas, quisiera que pararas aquí mismo y que no procedieras más en esta lección hasta que hayas verbalizado el impacto que quisieras que tu vida tenga en los demás. Ahora algunos dirán: ¿de qué hablas, pastor, cuando hablas de verbalizar? Verbalizar, según el diccionario, se define como expresar ideas o sentimientos con palabras, especialmente hablando en voz alta. Entonces, lo que quiero que hagas, en otras palabras, es que expresas con palabras, hablando en voz alta, la visión del impacto que tú deseas que tu vida tenga en los demás. Nosotros todos deberíamos tomar responsabilidad personal por nuestra parte propia de tener mayor impacto positivo sobre la vida de la gente. Y por eso me gusta como Brian Clay una vez lo escribió cuando él dijo: fui bendecido con ciertos dones y talentos, y Dios me los dio para ser la mejor persona que puedo ser y para tener un impacto positivo en otras personas. Yo creo eso también, hermanos, que Dios nos ha dado dones y talentos para que tuviéramos mayor impacto sobre la gente, siendo una bendición con lo que Dios nos ha dado. Y si quisiéramos influenciar a los demás, tenemos que aplicar este contexto en nuestras vidas. Ahora, a mi próximo punto número 2, quisiera hablarles de aumentar mi influencia o incrementar mi influencia. Porque acabo de hablar de impacto.
Y para incrementar o aumentar nuestro impacto, debemos incrementar nuestra influencia. Para aquellos que dicen qué significa la palabra influencia, según el diccionario, influencia es la capacidad o el poder de las personas o cosas para ser una fuerza convincente o producir efectos sobre las acciones, el comportamiento, las opiniones, etcétera, de otros. Una vez más, la definición de influencia, que yo creo que es muy bueno para nuestro contexto de la lección de hoy, se define, según el diccionario, como la capacidad o el poder de las personas o cosas para ser una fuerza convincente o producir efectos sobre las acciones, el comportamiento, las opiniones, etcétera, de otros. Entonces, en otras palabras, si quieres incrementar o aumentar tu influencia, teniendo esa mayor influencia, vas a aumentar tu capacidad sobre la gente para convencerles y tener un efecto o influencia sobre sus acciones, su comportamiento, sus opiniones, etcétera. Eso es incrementar la influencia. Y como escribió una vez el famoso autor Dale Carnegie, cuando él escribió el libro altamente exitoso que yo he leído y algunos de ustedes lo han leído también, un libro que altamente recomiendo que leas. Se llama Cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Cómo ganar amigos influenciar a la gente. Y este libro es hasta el día de hoy uno de los libros más populares en respecto al desarrollamiento de liderazgo en el nivel mundial. A pesar que el autor ya tiene muchos años de muerto, su libro sigue impactando e influyendo a la gente de hoy porque él escribió en particular 10 principios poderosos que yo quisiera compartir brevemente contigo de lo que él dijo en su libro, cómo enseñar a la gente de adquirir influencia sobre los demás. Por falta de tiempo no voy a poder entrar en muchos detalles de estos puntos, pero si quisieras divertirte y sacarle aún más ganas y provecho y carne de este mensaje, te invito a que hablas un poco más detallado de cada uno de estos puntos y te darás cuenta cómo estos puntos tienen razón en general para aumentar o incrementar la influencia de nosotros. Y por supuesto, recomiendo el libro, léelo, porque yo creo que es un buen libro para leer. Lo tengo y lo he leído y existe este libro en inglés y en español, entonces puedes leerlo. Pero número 1, él dijo, no criticas, ni condenas, ni quejas. Número 2, él dijo, sea generoso con elogios. Número 3, él dijo, recuérdase de su nombre. Número 4, esté genuinamente interesado en los demás. Número 5, conozca el valor del encanto. Número 6, sea rápido para reconocer tus propios errores. Número 7, no tratas de ganar un argumento. Número 8, comience en un terreno común. Número 9, trata de que otros crean que tu conclusión es el de ellos. Y finalmente, número 10, haga que la gente se sienta importante. Si tú practicaras esos principios, por supuesto, tuvieras más influencia automáticamente sobre la vida de los demás. Incrementando nuestro círculo de influencia es crucial para tener mayor impacto sobre la vida de la gente. Sin una influencia significante, nuestro impacto es disminuido. Entonces, teniendo mucha influencia es también importante por cualquier ser humano que quisiera hacer mayor impacto sobre la vida de otros.
Alguien interesantemente escribió en respecto de la idea del impacto. Dijeron, mejor es la muerte que impacta a muchos que la vida que no influye en nadie. Una vez más, quiero leer esa idea muy interesante. Mejor es la muerte que impacta a muchos que la vida que no influye en nadie. Porque la realidad es que en la mente de la gente, las vidas que no influyen en nadie no tuvieron ningún impacto, no fueron tan importantes como las vidas que impactaron a muchas personas, aunque sea a través de gran sacrificio o aún, como dice el dicho aquí, la muerte. ¿Cómo es entonces que hombres como Abraham, Job, David y tantos otros personajes bíblicos tuvieron gran influencia sobre la vida de las personas con quien interactuaron durante su vida y estadía en esta tierra? El carácter y la disciplina de estos personajes bíblicos era tan grande que sus vidas todavía tienen influencia sobre nosotros hoy. Piénsalo, medite en esa idea, ponte a pensar que a pesar que estos hombres como Abraham, Job, David y tantos otros personajes bíblicos, a pesar que tienen miles de años ya de estar muertos, sus vidas todavía tienen influencia sobre nosotros hoy. Eso es tremendo, porque estos individuos vivieron vidas disciplinadas y eso les ayudó a continuar teniendo efecto hasta el día de hoy. Eso me trae a mi próxima pregunta. Quisiera que respondieras otra vez a esta pregunta en voz alta y la pregunta es, ¿qué clase de influencia tiene tu vida actualmente sobre los demás? Una vez más, ¿qué clase de influencia tiene tu vida actualmente sobre los demás? La reina Esther, su influencia potente sobre un rey y además sobre un imperio entero, grandemente se levantó, creo yo, de su seguir el gran ejemplo de su primo Mordecai. También, por ejemplo, la gran influencia y el poder de Daniel sobre 3 diferentes reyes e imperios que él sirvió durante su vida, creo que grandemente se vino de su impacto por causa de su ejemplo que él tuvo sobre los líderes políticos de su día. Nosotros deberíamos desear tener una mejor influencia sobre los demás de lo que estamos teniendo actualmente. Y también debemos desear tener una influencia positiva sobre más personas de lo que estamos haciendo actualmente. Yo creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Recuérdate, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza y no tenemos necesidad de hacer excusas porque con Cristo a nuestro lado podemos impactar a más vidas, pero tenemos que ser más disciplinados. Punto número 3 que quisiera dar con ustedes es aumentar mi ejemplo o incrementar mi ejemplo. Si queremos aumentar nuestra influencia de la cual acabo de hablar, debemos incrementar nuestro ejemplo. Jesucristo mismo enseñó que la gente seguirían o imitarían un ejemplo que se les es mostrado. Por ejemplo, en San Juan capítulo 13, verso 15, en la versión Reina Valera, la Biblia dice que Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Una vez más, eso es San Juan capítulo 13, verso 15, en la versión Reina Valera, Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. ¿Te das cuenta que Jesús mismo vivió a través de ejemplo
Y los apóstoles y sus seguidores de aquel tiempo imitaron o siguieron el ejemplo que él hizo viviendo esto delante de ellos. Así es la forma que el ejemplo produce influencia sobre los demás. Si quieres guiar a través o dirigir o liderar a través de ejemplo, eventualmente otras personas te van a imitar. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12, en la versión Reina Valera, donde Pablo estaba hablando al pastor Timoteo, que era un joven pastor en aquel tiempo. Él le dice en 1 de Timoteo 4, 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Te das cuenta lo que este tremendo apóstol Pablo, gran mentor de este joven pastor Timoteo, le dijo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12? Te lo voy a leer una vez más y espero que lo estás leyendo también en tu Biblia, donde él dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le enseñó a Timoteo cómo ser un ejemplo a la gente a través de su estilo de vivir. ¿Y por qué será que él le enseñó estas cosas? Es porque Pablo entendía el poder y la influencia que nuestro ejemplo puede tener sobre los demás. Y por esa razón Pablo le dice, mira, no importa que no hay excusa de que eres joven. Tú siendo joven, Timoteo, puedes ser un ejemplo a las demás personas, no solamente en tu forma de vivir, sino en tus palabras, en tu conducta, tu comportamiento público, en el amor que muestras a la gente, en tu espíritu, en tu fe, en la forma que practicas tu fe y además en tu pureza, o sea, tu moralidad. Estas son cosas y áreas donde tú puedes ser un ejemplo, Timoteo, a la gente, y eso fue el consejo del apóstol Pablo, que sigue siendo un buen consejo para nosotros hoy en día. Por esa razón creo yo que el Albert Schweitzer una vez remarcó o observó que un buen ejemplo tiene el doble de valor que un buen consejo. Una vez más, creo que es interesante lo que él dijo cuando él dijo un buen ejemplo tiene el doble de valor que un buen consejo. Porque si hablas mucho, bla, bla, bla de consejos, a pesar que tus consejos pudieran ser buenos, pudieran ser excelentes consejos, tú conoces cómo somos. Como dijo un hombre una vez más, una vez años atrás, de que un consejo no pedido es raramente escuchado. Entonces, cuando tú das tus consejos a gente que no te lo pidieron, muchas veces entra por aquí y sale por allá. Pero si vivimos un buen ejemplo, tenemos un mayor impacto sobre esos individuos, por la cual creo yo que el Albert Schweitzer remarcó que un buen ejemplo tiene el doble de valor que un buen consejo. Imagínate cuánto más influyentes nuestras vidas serían si nosotros viviéramos un mejor ejemplo. Timoteo tuvo un gran mentor en el apóstol Pablo, porque Pablo vivió un tremendo ejemplo. Su ejemplo personal y su estilo de vida guió muchos hacia Jesucristo. Además, yo creo que algunas de las personas mayor de inspiración a la gente en esta tierra, son personas cuyos ejemplos son tan maravillosos que ellos nos hacen querer ser mejores personas y vivir mejores vidas. Frecuentemente, estas personas pueden ser grandes mentores, pero sin embargo, no importando si les conoces o no, o conoces a alguien personalmente, así o no, todavía puedes encontrar grandes ejemplos en todas clases de disciplinas y campos, cuyos estilos de vida, o sea, sus ejemplos,
grandemente inspiran a la gente a hacer mejor en cada área de sus vidas. Por esa razón, una vez escribió el afinado autor famoso americano, que también era un hombre muy chistoso en lo que él escribía, muy popular en este país, conocido como Mark Twain, que también fue aplaudido alguna vez como uno de los más chistosos en la historia de los Estados Unidos. Bromeando, una vez escribió: pocas cosas son más difíciles de soportar que la molestia de un buen ejemplo. Pocas cosas son más difíciles de soportar que la molestia de un buen ejemplo. Ahora, déjame explicar, porque estoy seguro que algunos viendo esto no tienen ni mínima idea lo que él estaba queriendo decir ahí y por qué era algo chistoso. Cuando él dijo que pocas cosas son más difíciles de soportar, nota cómo lo habla, de soportar. ¿Quién pensaría en ese contexto y en esas palabras en respecto a un buen ejemplo? A un buen ejemplo no se le soporta, se le acepta. Pero él estaba bromeando que muchas personas soportan aún, como lo dijo, la molestia de un buen ejemplo, porque cuando alguien tiene un buen ejemplo, ellos quitan de nosotros las excusas que tenemos de que nadie lo puede cumplir o que no se puede hacer o que es imposible de lograr, porque el buen ejemplo de ese individuo comprobó que sí se puede. Y ahora nos hace incómodos porque viendo el buen ejemplo ajeno nos obliga a tener que confrontar nuestras propias mentiras y excusas y pretextos que hemos creído y vivido por tantos años frente al ejemplo bueno de otra persona que ha mostrado que la realidad es que somos muy perezosos, muy indisciplinados y con pocas ganas muchas veces de hacer progreso adecuado en nuestras vidas. Y por eso él bromeó diciendo que pocas cosas son más difíciles de soportar que la molestia de un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque a algunas personas les molesta que ahora tienen que ser introspectivos y mirar dentro de sí mismos la realidad de qué son en comparación con aquel buen ejemplo que han visto. Y además causa que el público nos compara, porque si hay un buen ejemplo, el estándar está aquí. Y si estamos acá, no podemos decir que no se puede lograr, porque aquí el ejemplo está puesto, hecho, declarado, publicado. Y tenemos que o quedar en nuestra pereza y falta de disciplina o aumentar nuestra experiencia y disciplina para alcanzar el ejemplo que hemos visto ahora. Eso me trae entonces a un punto de acción. Y en este punto de acción que quisiera que participaras y respondieras en voz alta es: nombre al menos algunas personas cuyo ejemplo consideres inspirador y discuta qué tiene su ejemplo que consideras influyente e inspirador. Una vez más, nombre al menos algunas personas cuyo ejemplo consideres inspirador y discuta qué tiene su ejemplo que consideras influyente e inspirador. Después de que hayas respondido a eso, tengo una pregunta. Y la pregunta que quiero que respondes es esto: ¿cuáles son algunas de las cosas que haces a diario que crees que son un buen ejemplo para los demás? Una vez más, ¿cuáles son algunas de las cosas que haces a diario que crees que son un buen ejemplo para los demás? Quiero que entiendan, esa pregunta no es para que se sienten mal de sí mismos, no es una pregunta negativa, a pesar que es una pregunta introspectiva, porque hay algunos viendo este video que tú haces cosas cotidianamente, cada día, a diario, que son buen ejemplos
posiblemente para los demás. Y hay algunos que quizás son muy inseguros y se sienten muy bajos de autoestima y quizás dirán, pastor, no creo que yo soy buen ejemplo en nada. Y hay gente que cree en esa mentira diabólica y eso no es cierto. Todos, supongo, todos, espero, tienen aunque sea una cosa que tú haces a diario en la cual eres un buen ejemplo. Y es eso que quisiera que respondieras en alto para que te des cuenta. Luego me trae a mi último punto, mi punto final número 4, aumentando mi disciplina o incrementando mi disciplina. Para aquellos que dicen qué significa esa palabra disciplina, en el contexto ya, porque disciplina tiene muchas definiciones. No estoy hablando de disciplina en la forma de castigar y regañar como algunos piensan, aunque eso es una definición de disciplina en otro contexto. Pero en el contexto actual de la lección, la palabra disciplina se define en dos formas que quisiera compartir contigo para esta lección, porque se define como un sustantivo y también como un verbo. Como sustantivo, la palabra disciplina se define como el comportamiento controlado resultante de la disciplina. Una vez más, como sustantivo, la palabra disciplina se define como el comportamiento controlado resultante de la disciplina. Y como verbo, la palabra disciplina se define como entrenarse para hacer algo de forma controlada o habitual. Una vez más, la palabra disciplina en respecto de ser verbo se define como entrenarse para hacer algo de forma controlada y habitual. Y eso creo que de verdad ilustra muy bien el contexto de este punto del mensaje, porque cuando alguien tiene disciplina, es porque se han entrenado o han sido entrenados para hacer las cosas de forma controlada y habitual. Y por esa razón ellos practican estas cosas con disciplina. O sea, lo practican cada día. Ya es costumbre que ellos tienen todos los días porque son disciplinados por causa de autoentrenamiento o por entrenamiento de parte de otros en la vida de ellos. Y yo creo que una de las razones más grandes por la cual fallamos en muchas áreas de nuestras vidas es por causa de nuestra falta de disciplina. Ahora, yo sé que a menos que eres honesto en este punto del mensaje, te va a costar recibir el impacto de esta lección, porque algunos quizás se mienten y se autoengañan pensando que son disciplinados en cada área de sus vidas. Y hermanos y hermanas, qué gran mentira sería creer eso, porque yo aún todavía estoy trabajando en mí para cambiar ciertas cosas en mi vida, ciertas áreas en mi vida que yo siento y creo que en esas áreas no soy suficiente disciplinado. Mientras que en otras áreas de mi vida me creo y me siento bien, muy disciplinado. Y yo creo que cada individuo puede ser honesto y entender que hay ciertas áreas de tu vida donde tú eres muy bueno con tu disciplina y otras áreas de tu vida donde eres muy indisciplinado y donde necesitamos incrementar la disciplina. Nuestra influencia no es tan grande como pudiera ser por causa de la falta de disciplina que tenemos en tantas maneras. Y para incrementar nuestro impacto sobre los demás, debemos incrementar nuestro ejemplo. Y una forma grande que hacemos eso es con incrementar nuestra disciplina. No podemos ser gran ejemplo sobre los demás en áreas de nuestra vida donde nos falta disciplina. Por ejemplo, si a ti te falta la disciplina en leer, la lectura, digamos,
Tú no puedes ser un buen ejemplo a las demás personas en leer, en la lectura, si a ti no te gusta leer, si eres indisciplinado en esa área. Entonces, eso es un solo ejemplo de muchos que pudiéramos hablar. Diviértete discutiendo cuántas más opciones quisieras hablar. Pero es la realidad que generalmente solo en las áreas bien disciplinadas de nuestras vidas donde tenemos el mayor influencia sobre los demás por causa de nuestro ejemplo. Si te preguntas, por ejemplo, ¿por qué algunos entrenadores personales profesionales tienen muchos seguidores que luego esos seguidores se convierten en clientes? Porque muchas veces seguidores se convierten en clientes para un buen emprendedor. Y si te preguntas por qué les pasa eso, por ejemplo, a muchos entrenadores personales profesionales, y por qué ellos son tan altamente influyentes, es por causa o debido a la disciplina personal tremenda que ellos tienen en sus dietas y en sus ejercicios, que ha producido por ellos un cuerpo de buena forma y de buena salud que todos los demás quisieran tener. Ellos se han disciplinado de comer saludablemente y controlar sus porciones. Ellos se han disciplinado para hacer ejercicios todos los días en general. Y por esa razón ellos tienen cuerpos de buena forma y de gran salud. Y los demás que no somos disciplinados como ellos, vemos eso y quisiéramos tener lo que ellos tienen, y por eso a veces nos convertimos en sus seguidores y eventualmente a veces en sus clientes. O si te preguntas, por ejemplo, por qué algunos emprendedores altamente exitosos en sus disciplinas tienen tantos seguidores que también luego se convierten en clientes, es por causa de las prácticas personales tremendas de disciplina que ellos aplicaron en sus negocios, que causó que otros se inspiraran y luego quisieran imitarles. Entonces, cuando tú ves algunos negocios modernos, por ejemplo, no son tan originales, tanto como que fueran copias de una idea ajena, donde alguien vio la idea de un negocio de alguien y dijeron, mira, yo creo que yo pudiera hacer eso, pero mucho mejor. Y por causa de disciplina aumentada, ese negocio llegó a ser muy exitoso y llegaron a tener muchos seguidores y clientes después. Si te preguntas, por ejemplo, cómo es que algunos atletas olímpicos de los más grandes de la historia de este planeta, cómo algunos de los más grandes atletas olímpicos llegaron a hacer lo que ellos hicieron, era porque ellos eran altamente disciplinados para entrenar consistentemente para que llegaran a ser lo mejor. Por ejemplo, uno de los mejores jugadores de fútbol en la historia del mundo, el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo. Me recuerdo que él una vez dijo que cuando sus compatriotas jugadores terminaron de entrenar y decidieron que ya estaban cansados y que querían ir a casa, él se quedaba en el campo todavía entrenando por horas más. Y esto era su costumbre. Él era tan disciplinado en su entrenamiento personal que aun cuando los demás se rindieron, él seguía entrenando, y por supuesto la historia nos muestra que por ahora él ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de fútbol que haya existido en esta planeta que sabemos, y también su pago le alcanzó, porque cuando uno llega a excelencia, típicamente el sueldo se aumenta también. A veces uno se pregunta cómo es que algunos de los mejores músicos de toda la historia llegaron a ser tan tremendos en la música como ellos fueron. Y era porque estos músicos fueron tan altamente disciplinados con consistentemente practicar o ensayar música,
que llegaron a ser los mejores. Si te pones a estudiar los grandes músicos, ellos no eran personas que practicaron nada más una vez por semana o 5 minutos nada más en el día. Los mejores fueron tan disciplinados que practicaron a veces por horas cada día. No ponían pretextos, no ponían excusas y por causa de su disciplina llegaron a ser los mejores músicos de su tiempo. También algunos podrán ver el ejemplo de otras personas disciplinadas que tienen una ética alta de disciplina personal, que han llegado a ser tremendos impactos e influencias sobre las vidas de otras personas. Gente como por ejemplo David Goggins. Si puedes estudiar la historia de este hombre, David Goggins alcanzó lo que él quiso alcanzar porque él es un hombre altamente disciplinado. Pero me gusta contar la historia de él porque él no comenzó así. Él no siempre fue disciplinado. Él cambió su forma de pensar y de vivir, y cuando desarrolló su ética alta de disciplina personal, eso es cuando él comenzó a alcanzar tremenda influencia y impacto sobre la gente. Y te lo cuento porque tú y yo también tenemos la capacidad de incrementar nuestra disciplina, aumentar nuestra disciplina. Y si lo hacemos igual como David Goggins o cualquier otro que lo haya hecho, podemos aumentar nuestra influencia y nuestro impacto en la vida de los demás. Pero tenemos que comenzar en nosotros mismos con nuestra propia disciplina personal. ¿Cómo es que gente altamente disciplinada llegan a ser altamente disciplinadas? Esto no es algo con que puedes ir a Walmart o Costco con dinero y comprarlo. Decir, mira, deme 10 libras de disciplina personal y 5 onzas de gran influencia. No, estas cosas no se compran en una tienda. Tampoco se pueden heredar por nuestros padres, por dejarlo en un testamento o por causa de nuestros genes y nuestra DNA. No. Esto ni es por herencia, tampoco comprado. La disciplina es algo que es practicado cada día, algo que se practica cotidianamente. Y la gente que tienen mayor motivación o suficiente motivación, que a veces decimos la gente cuyo porqué es suficiente grande, esa gente suficientemente motivada se hacen a sí mismos hacer lo necesario para que puedan alcanzar el éxito en cualquier área que ellos están buscando el éxito. Es como dijo una vez Kim Brennan, que sabiamente observó cuando ella dijo, la disciplina es el poder de obligarte a ti mismo a hacer algo a pesar de cómo te sientes, una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Yo creo que ese dicho es tremendo porque de verdad concuerda con el contexto de la lección de hoy y te lo voy a leer una vez más para que veas, para que te impacta, para que te influye, que la disciplina es el poder de obligarte a ti mismo a hacer algo a pesar de cómo te sientes, una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Por ejemplo, la gente, los entrenadores personales muy exitosos, no, ellos no siempre sienten las ganas de querer ir a hacer ejercicios otro día. A veces están cansados y no es de que no descansan, pero en general ellos hacen lo que hacen porque son muy disciplinados y aún en días donde no sienten hacerlo, se obligan a hacerlo por causa de su disciplina personal, porque ya es hábito, ya es costumbre, cosa que ellos hacen todo el tiempo y por eso tienen los grandes resultados que ellos tienen. Por ejemplo, a los trabajadores, hay algunos que son muy disciplinados para el trabajar y a pesar que hay días que a ninguno le da las ganas ir a trabajar algunos días, los disciplinados dicen, aunque no me dan las ganas hoy, voy a ir a trabajar porque necesito
cumplir con un trabajo, un proyecto, lo que sea. Y esos individuos típicamente llegan a tener más éxito en sus negocios que aquellos trabajadores perezosos que se van a trabajar basado en si les da la gana o no, si se sienten al gusto hoy de ir a trabajar o no, de que depende cómo está la temperatura y cómo se sienten los dedos de mi mano, etcétera. El disciplinado busca la forma de obligarse a hacer las cosas hasta que se convierta un hábito. Que Dios nos ayude a ser más disciplinados en nuestras vidas, porque nuestro legado y nuestro impacto sobre los demás por final será determinado por el nivel de disciplina que estamos dispuestos a practicar en nuestras propias vidas. Si vamos a cambiar al mundo, debemos comenzar con nuestra propia disciplina. Si podemos incrementar el nivel de nuestra autodisciplina en nuestras vidas, entonces nuestro ejemplo y por final nuestra influencia sobre los demás será también grandemente incrementado o aumentado. Tengo una última pregunta por ti que quisiera que respondieras en voz alta. Y la pregunta es, ¿te consideres a ti mismo una persona altamente disciplinada? Una vez más, ¿te consideres a ti mismo una persona altamente disciplinada? Y como una segunda pregunta para añadir un poco extra de jugo a esta lección, ¿será que otros consideren que eres una persona altamente disciplinada? ¿Será que otras personas consideren que eres una persona altamente disciplinada? Porque uno puede decir, sí, yo me considero muy disciplinado y los demás dicen, ese es un perezoso tremendo. Entonces, a veces nos creemos más de lo que somos. Por eso te hice esas dos preguntas, para un balance de perspectiva. Y finalmente, con un punto de acción que quisiera que también respondieras en voz alta. Nombre al menos algunas áreas específicamente en tu vida donde en serio quieres aumentar el nivel de tu disciplina. Nombre al menos algunas áreas específicamente en tu vida donde en serio quieres aumentar o incrementar el nivel de tu disciplina. Cuando terminas de contestar eso, quiero que discutes específicamente el impacto y la influencia que tu vida tendrá sobre los demás cuando al fin incrementas tu disciplina en esas áreas nombradas. Una vez más, discute específicamente el impacto y la influencia que tu vida tendrá sobre las demás personas cuando al final aumentas tu disciplina en esas áreas nombradas. En conclusión, tenemos el poder para cambiar al mundo. Podemos comenzar con influenciar a aquellas personas con quien más cercano estamos, como nuestra familia y nuestras amistades. También podemos extender esa influencia hacia nuestros cotrabajadores y colegas en el trabajo. Además, podemos usar esa influencia para afectar positivamente a la gente con quien adoramos en la iglesia. O sea, nuestro impacto no tiene que ser simplemente en el hogar, sino cuando salimos de la casa, donde quiera que estemos, podemos tener una influencia. Y por final, podemos usar nuestra mayor influencia para cambiar a las demás personas con quien tenemos interacción. Las vidas de la gente deberían ser impactadas positivamente porque nosotros hemos vivido. Cuando la gente nos conozca, debería haber algo en nuestro ejemplo que les inspira a ellos
querer ser mejores personas. Realmente podemos hacer una diferencia en la vida de las demás personas. Podemos ser la sal, la luz y la ciudad sobre una colina que Cristo nos ha llamado que seamos. Podemos hacer la diferencia que fuimos destinados a hacer. Si queremos aumentar nuestro impacto, tenemos que aumentar nuestra influencia. Si queremos aumentar nuestra influencia, tenemos que aumentar nuestro ejemplo. Si queremos aumentar nuestro ejemplo, tenemos que aumentar nuestra disciplina. Espero que estos principios guíen a tu vida mientras que tú tratas de hacer mayor impacto sobre tu mundo. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima vez.